Seamos obedientes, cerremos los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos celebrando tu resurrección, Jesucristo, de que vives, de que estás vivo, estás sentado a la diestra del Padre. Señor, te pido que hoy pongas la palabra en mi boca para compartir tu palabra en obediencia a tu mandato, Señor. Pido que hoy estés aquí, Señor, en medio de esta predicación, de esta enseñanza, Señor, que tú nos estés revelando la palabra y quites todo estorbo que pudiera haber en esta mañana, en el nombre de Jesús. Quita los estorbos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Quita las cosas que nos roban la palabra de Dios. Protege a la iglesia, Señor. Pido que levantes un vallado de ángeles alrededor de la congregación y de las familias que están aquí presentes. Señor, manifiesta tu gloria ahí y que nosotros podamos predicar a un Cristo vivo, resucitado. Gracias, Señor, porque tú vives. Si tú vives, si yo creo en ti, yo vivo por ti, Señor. Porque tu palabra dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que no ha muerto y cree en mí, no morirá jamás. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. San Mateo capítulo 12, verso 40. Dice la escritura: porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí está hablando Jesús acerca de su muerte, su sepultura y su resurrección. Él se levantó de entre los muertos. Mateo 27:50 habla de cuando Jesucristo murió. Dice la palabra de Dios, Mateo 27:50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El Señor Jesús murió, y cuando entregó el Espíritu, algo ocurrió. En San Juan dice: consumado es. Pero aquí en Mateo dice: entregó el Espíritu. ¿Y qué pasó cuando él entregó el Espíritu? Bueno, en Mateo 27:51 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra se tembló y las rocas se partieron. Hubo un impacto en el mundo natural. Hubo un temblor, hubo oscuridad, dice el Evangelio también, y muchos corrieron. Y también dice la palabra que algunos santos resucitaron de entre los muertos. Gente que había muerto resucitó ese día. Ocurrieron cosas para que la gente crea en el poder de Dios. Los judíos pedían señales, los griegos sabiduría, pero el Señor se reveló por la Escritura, el cumplimiento de la Escritura. Llegó en su tiempo, llegó el tiempo del cumplimiento de la Escritura. Como Jonás en el vientre del gran pez, 3 noches y 3 días. Así Jesús. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. ¿Trae su Biblia? Efesios capítulo 4, acerca de Jesús. En el verso 8: por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo descendió a las partes más bajas, pero también dice que subió.
Jesús estuvo muerto 3 días y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y dice la palabra de Dios que se presentó por 40 días a los discípulos y varias personas lo vieron resucitado. Cantamos Cristo vive, declaramos Cristo vive, Él no está muerto. ¿En qué afecta esto? Afecta en que nuestra fe no es en vano. Afecta positivamente en que nuestra fe en Jesús no es una fe muerta. Nuestra fe en Jesús es real y es verdadera. No tenemos una religión donde vengo a la iglesia, entro y salgo y quedo igual. No, yo tengo una relación con Dios. Usted y yo buscamos una relación con un Dios vivo, que está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder y autoridad. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Jesucristo resucitó. Aún los discípulos se habían olvidado de las escrituras y no habían entendido que Jesucristo iba a levantarse de entre los muertos. Vemos en la Biblia, en los 4 libros evangélicos, diferentes maneras de cómo presentaron la resurrección de Jesucristo. Voy a leer algunas. Bueno, pero ¿qué pasó cuando Jesús murió? El velo se rasgó en dos del templo. El templo en el antiguo pacto estaba los atrios, el lugar santo y lugar santísimo, de acuerdo al libro de Hebreos. Así está. Pero cuando el Señor murió, dice la palabra que el velo se rasgó. El velo que separaba el lugar santo del santísimo se rasgó y entonces se abrió un camino. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, verso 20. Empezando por el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo me tengo que acercar a Dios? En plena ¿qué? Certidumbre de fe, dice la palabra, Hebreos 10:22. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó y se abrió un camino al lugar de su presencia, al lugar santísimo donde habita Dios. En el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote y intercedía por el pueblo. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Él intercede por nosotros, los que hemos creído en Él, porque Él está vivo. Él no duerme, Él está intercediendo día y noche por nosotros, los santos. Nosotros que somos sacerdotes, Él es el sumo sacerdote. Y Él no está habitando en un templo hecho con manos de hombres. Él habita en la presencia de Dios e intercede por nosotros. ¿Están aquí? Tenemos la gran bendición ahora en el nuevo pacto de poder acercarnos al Padre a través de Jesucristo. Ahora ya no estamos como en la ley, que había que hacer sacrificios y tantas cosas para que la gente se acercara a Dios y fuera justificado sus pecados, sino que ahora es a través de Jesucristo. Un solo sacrificio fue suficiente para acercarnos a Él. Cuando Jesús murió, en Mateo 27:54 estaba el centurión, que era como el capitán de los soldados, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aún los incrédulos, aún los que no eran religiosos de ese tiempo, reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Y los religiosos no creyeron en Él. Los fariseos no creyeron en Jesús, estaban celosos de Él.
Los discípulos, los discípulos, los discípulos habían olvidado la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a leer ahorita un poquito más acerca de la resurrección. No se acordaban, estaban tristes. En Lucas 23:45 dice: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad cuando Jesús murió. Hubo un impacto. También la Biblia dice que Jesús estaba ahí colgado en un madero, muerto. Pero hay un hombre llamado José de Arimatea, gracias, que él, José de Arimatea, era un hombre piadoso. Él fue ante Pilato, pidió el cuerpo de Jesús y lo sepultó. Ahí donde él, cerca donde él fue crucificado, hay un huerto. Ahí en un sepulcro nuevo, ahí metieron a Jesús. Había otro hombre llamado Nicodemo. Este Nicodemo había seguido a Jesús de noche, ¿se acuerdan? En Juan 3. Y habló con Jesús, era un maestro de la ley, y Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Bueno, Nicodemo se convirtió a Jesucristo. Como que era un religioso, pero seguía a Jesucristo. Sí tenía fe en Jesús. Este hombre llevó unos ungüentos para ungir a Jesús en su muerte. Estos hombres amaban a Jesús. ¿Usted ama a Jesús? Ahora, ellos no tenían la revelación completa de quién era Jesús, pero lo amaban, habían creído en él. Eso lo encuentran en San Juan 19:38 al 42. En el capítulo 20 de San Juan encontramos a María Magdalena. En el verso 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Fue muy de mañana a buscar a Jesús. ¿Por qué una mujer? Esta mujer amaba a Jesús. ¿Cuánto le amaba? Mucho. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Esta mujer amaba a Jesús de una manera impresionante. Ella buscaba a Jesús. Fue muy de mañana a buscar a Jesús al sepulcro, porque dijo: voy a llevar algunas especias. Dice otro evangelio que iban otra mujer, otra María con ella. Pero aquí aparece solamente ella, pero ella corrió y fue a Simón. Dice que cuando llegó ahí, vio quitada la piedra del sepulcro, y entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Juan 20:2. Y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro y Juan corriendo. Llegó primero Juan, pero no se metió al sepulcro, sino que se metió el acelerado de Pedro y a ver la evidencia de que Jesús no estaba ahí. Y María se quedó ahí. Y decían: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Y estaba ahí el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, y dice: no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. San Juan 29 dice que ellos aún no habían entendido la escritura de que Jesús iba a resucitar. Eran sus discípulos, Jesús les había dicho que iba a resucitar y ellos aún no habían entendido. Pero Jesús resucitó. Y entonces dice: no está el Señor, ¿se lo han llevado? ¿Quién se lo robó? ¿Qué fue lo que pasó? Y María estaba llorando junto al sepulcro, verso 11. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Se asomó y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.
Entonces le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles le preguntaron a la mujer, ¿usted ha visto ángeles? Yo no. Usted quizás sí. Y le, ¿por qué lloras? Porque se ha llevado a mi Señor. No sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús se presentó, pero ella no lo reconoció. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Qué buena pregunta. ¿A quién busca usted en la iglesia? ¿A un amigo? ¿A un hermano? ¿A un pariente? ¿Qué busca? A Jesús debe de buscar usted. María buscaba a Jesús. Me acuerdo de un canto, no sé a qué has venido tú, pero yo vine a alabar a Dios. ¿Se acuerdan de ese corito? Pero yo vine a alabar a Dios. ¿Usted vino a buscar a Jesús hoy? ¿Sí? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Dónde lo has puesto? Aún no entendía que era Jesús. Verso 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles. ¿Cómo llamó Jesús a los discípulos? Dijo, hermanos, somos una familia en Cristo. Y diles, suba mi Padre a vuestro Padre, mi Padre y su Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve, díselo a ellos. ¿Hasta cuándo María reaccionó? Hasta que Jesús le habló por nombre. No lo había conocido. Porque a veces no conocemos a Jesús, porque a veces no vemos a Jesús. Cuando estamos en problemas, no vemos a Jesús, vemos los problemas muchas veces. Vemos las dificultades y las aflicciones y las deudas y los problemones, pero no vemos a Jesús. Pero Jesús está vivo, Él resucitó y está tan cerca de ti. Pero nos falta creer que Él está con nosotros y que nunca nos va a dejar, porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer, lo va a cumplir. ¿Por qué lloras? ¿A qué buscas? Jesús hace preguntas para confrontarnos. ¿A quién estoy buscando? ¿Una religión? ¿Voy a la religión de Confra? No, eso no funciona. No te salva, solo Cristo salva. Lo hermoso es que el Señor nos ama tanto que nos habla por nombre. Es diferente que alguien te diga, oiga, venga, que te digan, hey, Idalia, ven. Cuando Dios te habla por nombre. Qué hermoso es, ¿no? ¿A cuánto les habla Dios? Pregunto yo. ¿Le habla por nombre? Claro, usted sabe que es usted, que le está hablando a usted. Cuando María escuchó la voz de Jesús, Raboni, maestro, eres tú. Ella conocía la voz de Dios, conocía la voz de Jesús. Una oveja debe conocer la voz de su pastor. Su pastor es Jesús. Usted debe conocer la voz de Jesús. No tiene por qué estar confundido. ¿Es Jesús o no es Jesús? ¿Será el Espíritu Santo o no será el Espíritu Santo? Digo, eso se le preguntan muchos de ustedes, yo lo sé. ¿Son emociones o es Dios? Bueno, la respuesta está en la Biblia. Si usted pide pan, pan le da, Señor. ¿Qué pide usted? Yo si pido a Dios, Él me va a dar lo que estoy pidiendo en su tiempo. Claro, no digo que ahorita, cuando Él quiera, pero lo va a dar. No va a dar otra cosa que yo no pida, o que yo no. O sea, Él es bueno. Nada malo hay en Él. Él es bueno, Él te va a dar
Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Jesús llama a María, le puso nombre. Verso 18 dice que fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué hermoso es Dios. Ve y dile a mis hermanos. Dios quiere que el mensaje que tú tienes de que Él vive, no te quedes con Él. Compártelo a tus hermanos, compártelo a tus amigos, compártele a otro de que Jesucristo ha resucitado. Mucha gente, mire, ayer platicaba con una persona, oye, mire esto y lo otro. Bueno, pues hacen esas cosas, pero por religión quizás, pero al menos reconocen a Jesús. No digo que esté bien que están haciendo, pero al menos dicen Jesús. Yo no sé el corazón de cada persona que hace una procesión. Yo no sé cuál será la intención. Lo que sé es que Jesús está vivo y que Él está atento a tu necesidad y que Él no está en un cuadro, no está en algo de madera, no está en un monumento, no está en algo de fierro, ni de acero, ni siquiera de oro. Él está sentado en su trono. Es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuestro Dios está vivo. Jesucristo resucitó. Hay un escritor cristiano llamado Josh McDowell. Él no creía y empezó a buscar evidencias acerca de Jesús, si era cierto, evidencias para demostrar que no era cierto. Y se encontró puras evidencias que sí es cierto. Jesús existió y Jesús vive. Él murió y resucitó. La tumba está vacía. Yo no he ido a una Jerusalén, pero el día que vaya, no, iré a la tumba. Pero yo sé que está vivo. ¿Por qué? Porque lo he conocido, porque Jesús me ha hablado, porque Jesús me ha cambiado. Usted es la evidencia de que Jesús está vivo, porque su vida ha sido transformada por Él. No tenga duda, Jesús está vivo. Vive hoy, es Dios, es Señor. Jesús se presentó a los discípulos esa misma noche, dice la palabra en San Juan, y estaban ahí menos Tomás. En San Juan capítulo 20, verso 19, estaban las puertas cerradas. Jesús llegó y se presentó con ellos y dijo: pasa a ustedes. Y le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, se gozaron. Pero no estaba Tomás. Y Jesús les dice: como los envió el Padre, como el Padre me envió, así también yo los envío. Les recordó el propósito. Estaban con puertas cerradas. ¿Por qué sería? ¿Tendrían temor? ¿Se sentían solos? ¿Deprimidos? No está Jesús, ya no está el Señor con nosotros. Y dijo que iba a resucitar, pero no ha resucitado. No se ha presentado con nosotros. Y de pronto llega, puertas cerradas, paz a ustedes. Cambió el ambiente. Cuando Jesús llega a nuestra casa, cambia el ambiente. La tristeza se va, viene el gozo. La soledad se va, viene la compañía de Jesús. El desánimo se va y viene el gozo. Viene el propósito, la visión de Dios a nuestras vidas. Y se presenta ahí y les muestra sus marcas, las señales de su muerte. Pero se presenta vivo. Aquí estoy. Jesús venció la muerte. No estaba Tomás. Le comentaron: Tomás, vino el Señor con nosotros. ¿Cómo? No puedo creer. Hasta no ver, no creer. Yo quiero, cuando no meta mis dedos en sus manos, donde están los hoyitos, creeré. O en su costado, creeré. 8 días después se presenta el Señor. Estaba Tomás. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Ven, mete tu dedo aquí en mis manos y tu mano en mi costado. Tomás cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío.
Jesucristo dijo unas palabras tan hermosas: porque me viste, creíste, pero dichosos o felices o bienaventurados aquellos que creyeron sin haberme visto. Son ustedes, somos nosotros que no lo hemos visto, pero hemos creído por la palabra que Él nos dejó. Yo mando a abuelo, un varón que estuvo investigando acerca de Jesús, creyó en Jesús hasta que encontró evidencias documentales, evidencias históricas, y dijo: sí existe Jesús, y resucitó entre los muertos. Hizo un librote así de grueso para demostrar que Jesús vive, y la Biblia ya nos ha dicho que vive. Él ahora da conferencias, es cristiano, da conferencias, te hace reflexionar. Cuando te pregunta: ¿por qué crees en Jesús? ¿Por qué crees en Jesús? No, porque, ¿por qué crees? Dame una evidencia. Aunque yo creo en Jesús por la fe en Él. Yo creo porque Él ha puesto, el Espíritu Santo ha puesto convicción en nuestros corazones de que Él está vivo. ¿Usted por qué cree en Jesús? Porque Él mismo le puso en usted la fe para que crea en Él. Porque la gente cree, hay gente que cree porque ya nació con una religión, ¿verdad?, de Jesús, pero no lo ha conocido como un Dios vivo, sino como una religión. Pero Dios quiere que lo conozcamos como un Dios vivo, que no tengamos duda. Pero la duda la quita el Señor mismo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, porque el hombre natural razona todas las cosas de Dios. No puede ser, no, ¿cómo es eso que murió y luego se levantó vivo y no olía mal? Su cuerpo no vio corrupción. Te digo, de una vez te digo, su cuerpo no vio corrupción. Él se levantó de la tumba, no está ahí, no está ahí. Hay pruebas en la Escritura de que Él vive, y nosotros hemos creído y hemos oído y lo hemos experimentado. Pero sobre todo tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, que Jesús está vivo. Pero el Señor, en su gran amor y misericordia, se nos ha revelado, como dijo Pablo, a mí al último como un abortivo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús, con Cristo vivo, resucitado. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Cristo vive, Él reina por siempre, y volverá por segunda ocasión por su iglesia que cree en Él. Los que creen vivirán. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo me pega esta palabra? El que no cree ya ha sido condenado. Oremos para que la gente crea que Jesús está vivo. Jesús es el Señor. Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, dice la Biblia en San Juan. Ahora, había otros discípulos que iban camino de Maús, que también conocían a Jesús, y ellos iban platicando en el camino, así como tristes, como ¿qué pasaría? Pues lo que ha acontecido en estos días en Jerusalén, la muerte de Jesús. Pero hoy por la mañana una mujer o unas mujeres decían que no estaba en la tumba. Lucas 24:13. De aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedía que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Cómo estaban sus ojos? Velados. Eso es tremendo, cuando viendo no vemos, cuando se nos muestran las evidencias y todavía no dicen, no puedo creerlo. Jesús es un profeta, Jesús es Dios, Jesús es Señor, más que profeta. Es profeta, claro, y es apóstol, y es Señor, y es Dios, y es Rey de reyes. Pero a veces los ojos están velados. No puedo creer, no puedo entender cómo es posible. Y dice, estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan?
¿Y por qué están tristes? Estaban tristes los muchachos. Sin Cristo hay tristeza. Nada va a llenar tu corazón, solo Cristo. Aunque tengas una novia, un novio, un esposo, una esposa, Cristo es la plenitud para nosotros. Los casados lo sabemos y disfrutamos el matrimonio y gloria a Dios, luna de miel, gloria a Dios, excelente, gloria a Dios. Pero en realidad el que llena el corazón es Cristo. ¿Cuántos son casados aquí? Cristo llena todo. Todo lo llena Cristo. Todo lo llena Cristo. Y qué bueno, el matrimonio es maravilloso, yo disfruto el matrimonio, pero a mí me llena Cristo. No piense mal. Lo que quiero decirles es que Cristo es preeminencia en todo. Es lo máximo, porque si no el soltero estaría triste, ¿no? O el que está viudo. Dios lo llena todo. Él lo llena todo. Él es el centro de nuestra vida y nos da añadiduras, bendiciones, esposa, hijos e hijas, yernos, nueras, etcétera, etcétera, etcétera. Añadiduras, pero Cristo lo llena todo. La plenitud es Cristo. Si usted tiene problemas familiares, le digo, gócese en Cristo. Él le va a llenar. Él le va a llenar. Cristo resucitado, el que se levantó de los muertos, ese le va a llenar todo. ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Unas preguntas estratégicas, ¿no? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ahí da el currículum del Señor, ¿no? Poderoso en palabra, profeta. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, o sea, en la madrugada. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Los ángeles dan testimonio, el cielo anuncia su gloria, aleluya, que Él vive. Así como cuando nació, ¿no? También cuando Él resucitó. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús nos lleva a la palabra otra vez. Hey, tardos de insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. O sea, la palabra de Dios. Nos vuelve la Biblia otra vez. Hey, vamos a la Biblia. Ahí estoy yo, dice el Señor. Ahí está hablando de Él, de su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos. Pero insensatos, tardos de corazón, o sea, lentos para entender los propósitos divinos. Dijera, esa es versión mía. No entendieron el propósito de Dios todavía, no lo habían entendido todavía. Como nosotros a veces, la mera verdad, no entendemos las cosas que nos pasan y que yo no entiendo, y por aquí, por allá. Tranquilo, ora, Dios te va a revelar cosas grandes, ocultas, que tú no conoces, a través de la oración, del clamor, de la búsqueda. Y Jesús empieza a hablarles de su padecimiento y habló la escritura de Moisés, de los profetas, y llegaron a la aldea a donde iban
Y él hizo como que iba más lejos, verso 28. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Qué hermoso es que tú le invites a Jesús: quédate con nosotros. Pero esto ellos no conocían, no habían reconocido a Jesús. Y se supone que lo conocían. ¿Por qué no lo conocían? Sus ojos estaban velados. Era un forastero, o sea, un desconocido para ellos ahí. Pero había un corazón noble en ellos. Quédate con nosotros, es tarde, te doy posada, quédate en casa. No, yo tengo. Bueno, está bien. Y se quedó. Y ahí lo descubrieron cuando él partió el pan. Cuando partió el pan, hizo la oración. La oración marca la diferencia en nosotros. A Jesús lo conocieron por su estilo de vida. Y ahí aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Esas palabras vienen muy seguido en la Biblia. Tomó el pan y lo bendijo. Y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Era el Señor. ¿Se imaginan? Era el Señor y no lo habíamos conocido. Y a veces no nos damos cuenta que Jesús está con nosotros. Otros lo ven en ti y tú no lo ves. Es verdad. A veces tú no lo ves, no lo sientes y está contigo. Dices no. Y otros sí, ahí está contigo. ¿En serio? Claro que está contigo. Yo lo veo en ti. ¿Y por qué me pasan estas cosas? Porque tiene un propósito. Pero no lo entiendo. No tienes que entenderlo, solo tienes que vivirlo, creerlo y caminar por fe, porque el justo por la fe vivirá. Lo que pasa es que queremos un evangelio suave, tranquilo, de rosas, bonito. Un evangelio que todo salga bien, todos perfectos, todos alineados. ¿Te vas al cielo? ¿Ya estás listo? Yo no estoy listo. Estoy en un proceso. Claro, soy salvo por la fe en Jesucristo. Estoy listo, pero en un proceso, estoy en un proceso. ¿Usted cómo está? ¿Cómo está la obra de Dios en su vida? ¿Está pulido? ¿Está lijado? ¿Está barnizado? ¿Cómo está usted? Pregunta reflexiva. Usted no me conteste, hable con Dios. Y decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Esos hombres eran sensibles, pero más sin embargo no habían conocido a Jesús, no lo habían reconocido. Pero dice: no ardía nuestro corazón. ¿No sentías algo, Cleofas? Sí, yo sentía algo aquí, pero cuando él me hablaba me pegaba sus palabras. Porque el Señor cuando habla, habla. Cuando habla con voz de trueno y potente. Ahora, Dios nos habla con una ternura impresionante, una ternura, un amor. No sé cómo explicártelo, ¿verdad? Tú lo sabes. Digo, ya lo sabes, pero vamos a platicar de él un poquito. Cuando Él nos habla, sentimos una voz tan dulce, tan hermosa, que al mismo tiempo nos corrige, pero nos da el amor. Un balance perfecto entre amor y corrección. A nosotros, sus hijos, pero a los enemigos, ay, 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 voz de trueno. No lo pueden soportar. Tan solo cuando habla, ellos pueden caer como muertos ahí. Como aquellos soldados romanos que lo detuvieron. Yo soy. ¡Paz! Cayeron ahí por la autoridad que hay en él. Pero Jesús nos quiere hablar. ¿Su corazón arde por Dios? Es una pregunta reflexiva. ¿Su corazón arde por Dios? ¿O está la llama apagadona? ¿Cómo está la llama de su corazón? Sentido figurado, claro.
Bueno, literalmente yo he experimentado mi corazón inflamado por Cristo, literal. Año 91 yo estaba en primer amor, ¿no? Y yo iba manejando una Ford 91 precisamente del trabajo, no era mía. Estaba enamorado de Jesús y todo el tiempo yo Jesús, dormía con Jesús, despertaba con Jesús, trabajaba con Jesús, escuchaba a Jesús, la alabanza, y era Jesús, Jesús. Ya estás loco, Raúl, tú eres un fanático, me dijeron. Yo ya no tenía otra vida. Hasta se me olvidó, bueno, eso de casarse, se me fue la onda, o sea, ya no pensaba en eso. Es la evidencia de que nos puede cambiar. Y tú eres un muchacho diferente a lo que dije, y Dios te toca y dice, ya no pienso en eso. Ah, ese es un milagro. ¿Ya me entendieron? Se puede decir lo positivo, positivo, lo que era negativo, ¿verdad? Ok. Entonces yo me enamoré de Jesús, y se me fueron las cosas, se me fueron se me fueron. Mi corazón ardía por Él, no por las cosas del mundo o las cosas que yo anhelaba antes del mundo. ¿Cuánto lo han experimentado? Si usted no lo experimenta, es que Jesús aún no le ha llegado bien a su corazón. Pero mire, hay manera, acérquese al Señor. No digo que no haya nacido, no puedo decir eso, pero puedo decir que usted tiene que enamorarse de Jesús más que de su esposa. Enamórese de Jesús. Mi esposa ama más a Jesús que a mí, gracias a Dios por ello, porque así aseguro la fidelidad de ella a mí, y yo la de ella, la mía hacia ella. Si yo amo más a Jesús, yo estoy diciendo, seré fiel contigo. Si yo amo más a mi esposa que a Jesús, es peligroso para que yo sea infiel con ella. El hombre solo no puede, necesita a Jesús resucitado. ¿Arde su corazón por Dios? Jesucristo dio pruebas indubitables de su resurrección en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino. Me encanta, porque Jesús siempre hablaba del reino, porque Él es el rey. ¿Usted habla del reino o de los reyes de la tierra? No, que el de Francia, no, que el de México, no, que el de México, sobre todo el de México, ¿no? Hablan mucho de él para levantarlo o para criticarlo. Jesús hablaba de su reino, y de ese reino debemos de hablar nosotros, porque el reino de Dios es gozo y paz. Y 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo está precioso, léalo en su casa. No puedo leérselo todo, leeré algunas partes acerca de la resurrección de Jesús. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y Pablo dice aquí en esta carta, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, pues aún estáis en vuestros pecados. Si no creyéramos en la resurrección y en la vida eterna, vana fuera nuestra fe. Dice el apóstol Pablo, ¿sabe qué? Entonces, ¿para qué nos cuidamos? ¿Para qué nos apartamos para Dios? Aquí estamos hablando de la vida eterna, no de una conducta transformada de una persona. Eso viene como consecuencia de un encuentro con Dios. Mira qué hermano.
hermano que bien se porta. Eso es nomás la consecuencia de que ama a Dios. Porque hay gente que no ama a Dios y se porta mucho mejor que muchos cristianos. No son adúlteros, no son fornicarios, tienen una sola mujer, pero no creen en Jesucristo. Están perdidos, van al infierno. Sí, no es por bueno, es por la fe en Jesús que vamos al cielo. Pero estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de la resurrección, de que si no creyéramos en la vida eterna, nuestra fe sería vana. Moriríamos y se acabó todo. Se acaba ahí todo en el sepelio del cementerio del municipal. No acaba ahí todo, ahí empieza todo. Empieza todo cuando tú mueres, empieza tu vida eterna. Y el cuerpo no hereda la vida eterna. Este cuerpecito no va a heredar la vida eterna. Este vuelve al polvo. Pero tu alma y tu espíritu van con Dios si estás en Cristo. Y Dios promete, aquí mismo dice en 1 Corintios 15, darnos un cuerpo glorificado. Allá en el cielo no hay dolor, no hay enfermedad, no hay cáncer, no hay nada de esas cosas. Allá todo es sanidad, salud. Me atrevo a decir, especulación, yo pienso, allá un cuerpo, quizás vas a estar, los que murieron viejitos quizás van a estar más jóvenes, en plenitud, pero con el Señor. Aleluya. Es más que vivir una vida aquí recta, es vivir una vida en Cristo por la eternidad, disfrutando la gloria. Claro, una vida recta sí es necesaria aquí en la tierra. Claro, Dios la demanda, que seamos íntegros, transparentes, sin doblez de corazón. Claro, sí lo quiere Dios. No vayan a contar aquel, no. Hablo de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero quiero decir, se trata de que estarás con el Señor por la eternidad. Claro, por haber creído en Jesús. Y Él te va a transformar, porque Él está vivo. Él no te deja como está, Él te transforma por la obra que ha comenzado en nosotros hasta su venida o cuando te llame el Señor. Dice aquí la Biblia que aquí 1 Corintios capítulo 15, déjeme buscarlo acá. (15:13) primeramente dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 15:14: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana nuestra fe. Verso 17: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. La muerte entró por Adán. Dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo es el segundo Adán, según la Biblia. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que cantábamos hace ratito, vivifícanos, Señor. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados, o sea, resucitados, vivos. Dios nos sacó de la muerte para darnos vida, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos muertos en delitos y pecados, y al recibir a Jesucristo y me arrepiento de mis pecados, Él entra en mi corazón, me perdona mis pecados, me salva. Dios escribe mi nombre en el libro de la vida y empieza un proceso de santificación en mi vida, la integridad. Por fe somos salvos, pero con la mira puesta en el cielo. ¿Usted piensa en el cielo de vez en cuando? Yo pienso muy seguido, casi, bueno, dice que diario, porque siempre pienso, ay, le fue muy bien, ¿y su alma cómo está?
No, no está tan bien, está perdido. ¿De qué sirven sus logros en la tierra? Oh, es un gran ingeniero, es un gran abogado. ¿Y su alma? No, está perdido. Qué triste, hay que orar por él. Dios, ten piedad de esa persona, Señor. No, le fue re bien en las calificaciones. ¿Y su alma? No, no ha nacido. Es triste su caso. ¿Me entiende? Eternidad. No nos desenfoquemos. Enfoquémonos en Él. Verso 47. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Y así, hermanos, pongamos los ojos en las cosas de arriba. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús resucitó, tú también con Él, si crees en Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que no ha muerto y cree en mí, no morirá jamás. En Él está la vida. Jesús venció la muerte al levantarse de entre los muertos. Nos dio la vida a nosotros también, y nosotros en Él tenemos la vida eterna. Se trata de la vida eterna, la resurrección. Por eso debemos de gozarnos que viviremos por siempre con Él. Romanos capítulo 8, verso 11, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Y ahí va el reto. Colosenses 3:1 en la pantalla. Si pues, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos ya resucitaron con Cristo? ¿Por qué buscan las cosas de la tierra entonces? No, ok. Dice: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Busquemos a Cristo. Sigamos buscando a Cristo, como María Magdalena fue a buscar a Jesús. Fue a buscar a Jesús. Fue a buscar a Jesús. Sigamos buscando a Jesús. Verso 2 hasta el 4 vamos a leer. Repitan conmigo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu vida? Escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu vida? Pero tienes que haber muerto primero. Tenemos que morir al pecado, a la carne, a los deseos impuros, a la maldad. Morir. El bautismo en agua significa muerte, sepultura y resurrección. Tres cosas.
Si usted muere el pecado, sepulta el hombre viejo y se levanta a una nueva naturaleza en Cristo Jesús, revestido de Cristo. Ay, qué hermoso, ¿no? Usted tiene que morir para vivir en Cristo Jesús. Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¡Aleluya! En gloria, en gloria. Participaremos con Él en la gloria eterna. Pero hay que morir para vivir. Hay un canto por ahí, ¿no? Hay que morir para vivir. Tenemos que morir, sepultar el hombre viejo y resucitar con Cristo. Por eso podemos decir Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Vive usted o vive Cristo? Ya no vivo yo. ¿Vive usted? Contésteme. ¿Quién vive? Así es. Pero se nos olvida. Así como a aquellos se les olvidó que Jesús iba a resucitar, no se acordaban de la escritura. Jesús les reprendió la incredulidad de ellos. Cuando fueron las mujeres: ¿hemos visto al Señor? No puede ser. ¿Cómo? Vamos a ver. ¡Ay! No está en la tumba, no está en la tumba. Jesús se presentó y les dijo: ¿por qué esa dureza de corazón? ¿Por qué fueron incrédulos? Yo les había dicho que iba a resucitar. Y Jesús, dice la palabra, que les dio mandamientos por el Espíritu Santo, y luego lo citó en Galilea y ascendió al cielo y se fue. Y de pronto unos ángeles aparecieron ahí alrededor de ellos. Así como ven a Jesús que se va, así volverá por segunda ocasión. Esperamos ahora su segunda venida. Está por acontecer el regreso de Jesucristo. Viene por la iglesia. ¿Estamos listos? Dejemos las cosas de la tierra. Ay, es que tengo un problema aquí en la casa, que yo quiero otras casas más, quiero otros terrenos más. ¿Para qué los quiere, hermano? En el cielo tiene una casa con calle de oro, nada más. Trae oro en su anillo, quizás allá está de piso. Trae oro colgado aquí en ya no muchos, porque andan robando aquí por la zona. Traen pura imitación, pero algunos traen oro por ahí todavía escondidito. Allá en el cielo está de piso, está de cemento, está de lux. Póngase de pie. Jesucristo resucitó. Quiero que se lleve la mente esto: Jesús resucitó, está vivo.